Colombianos, atención, estamos viendo una cacería de brujas a través del CNE. Resulta que abre expediente contra Gustavo Petro por supuestamente no haber declarado más de 5.000 millones. Pues las investigaciones por una presunta violación de los topes de la campaña de Gustavo Petro desató un roce entre el presidente de la República y el Consejo Nacional Electoral. Este Consejo Nacional Electoral que ya le ha quitado más de 4 curules al pacto histórico. Pues el Consejo Nacional, en la ponencia para ratificar la solicitud del pliego de cargos contra Gustavo Petro y su exgerente de campaña Ricardo Roa, calculó que durante la campaña de Gustavo Petro 2022 se habría excedido los límites de gastos permitidos por la ley en más de 5.300 millones de pesos. Se estima que en la primera vuelta presidencial se gastaron 3.709 millones de pesos, más de lo permitido, mientras que en la segunda vuelta se superaron los límites con 1.646 millones de pesos. En total, 5.355 millones de pesos que tiene bajo la lupa el CNE. Fueron descritos en la resolución presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Álvaro Hernán Prada, ¿le suena en ese nombre? Sí, señores, hizo parte del Centro Democrático. Renunció cuando lo iban a investigar pues por falsos testigos en el caso de Álvaro Uribe Vélez y después mágicamente lo nombraron pues magistrado del CNE. ¿Qué puede pensar uno, señores? ¿Persecución? Entre los hechos que investiga el CNE están las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, donde el presidente Petro se transportó mientras era candidato a la presidencia. La entidad se encuentra investigando sobre los aportes a SADI por 4.000 millones de pesos y de la Unión Sindical Obrera Uso a la campaña por 600 millones de pesos, así como los 500 millones de FECODE que aportó a Colombia Humana. Increíble, señores, esto se lo aportó a un partido y no la campaña presidencial, lo que hizo FECODE, pero sin embargo quieren relacionarlo. Además, el CNE indica que no se reportó un préstamo realizado por el Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos y tampoco se reportó el pago a testigos electorales por 931 millones de pesos. Asimismo, omitieron el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos. La violación de los topes electorales de financiación en una campaña política es un delito, lo que podría implicar la invalidación de los resultados electorales si se confirman las irregularidades. Sin embargo, tras conocerse la decisión del CNE, Gustavo Petro arremetió contra la entidad argumentando que se trata de un intento de golpe de Estado. ¿Qué puede pensar uno? Esta gente como que quiere un golpe de Estado y sería terrible porque esto desataría una guerra civil. Esto es lo que no se quiere. ¿Por qué no quieren dejar terminar a Gustavo Petro? ¿Por qué se les está destapando tantos escándalos de corrupción que tienen que ver con políticos de la política tradicional? Según esto, pues el CNE puede investigar la campaña electoral, pero no puede investigar al presidente. Para eso hay otras entidades que pues tienen que hacer esto, ¿no? Pues el presidente respondió frente a estos señalamientos del CNE y llamó a los magistrados que son unos vagabundos. Pues el ente le respondió y se refirió a las declaraciones del presidente Petro, que no ocultó su molestia tras conocerse que los togados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron ponencia para formular cargos al mandatario por irregularidades en la financiación de la campaña. En un corto pero contundente pronunciamiento, el Consejo Nacional Electoral se refirió a los duros señalamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, que en una aparición pública en Cartagena señaló a algunos de los integrantes de este organismo como vagabundos. Luego conocerse que los togados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz tienen lista de formulación de cargos contra el jefe de Estado. Dice él, el presidente tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos de la politiquería así lo quieren. Vamos a ver las palabras de Petro. Quisieron bañarme de corrupción para después decir, no, ese corrupto échenlo. Lo han intentado durante 2 años y no han podido. Cada embuste se les ha desbaratado. Cada construcción en 2, 3 días se les desmorona entre las manos, simplemente porque se construye sobre la base de la mentira. No soy tan estúpido, señores oligarcas, para cambiar por una riqueza que se evapora siempre también entre las manos un proyecto político esperanzador del pueblo, ni bobo que fuera a cambiar por 30 monedas de plata la primogenitura y la lucha popular. Esos son así ustedes, yo no. Así que por más que hayan intentado, han fracasado, así que tienen como hoy que desnudarse. Se desnudan los poderosos. Dice la Constitución que el presidente de la República no puede ser juzgado sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Dice la Convención Americana de Derechos Humanos, parte de la Constitución Política de Colombia, que nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque es un criminal. Y aquí lo que hoy anunciaron, como tocando una campana inicial,
es que 11,5 millones de colombianos van a perder sus derechos políticos, no porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. No ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno. Su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante... Bueno, tremendas palabras de Gustavo Petro, ¿no? Pero ¿qué dijo el CNE sobre estas acusaciones de Gustavo Petro? Pues ante esto, el ente que hace parte de la organización electoral del país, junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, le salió al paso a lo dicho por el presidente Petro, y además de repudiar las descalificaciones hechas por el jefe de Estado, recordó que está facultado por la Constitución Política Colombiana para adelantar las investigaciones ante estos hechos que pueden comprometer la legitimidad de la escogencia al mandatario. El Consejo Nacional Electoral rechaza de manera categórica las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro a propósito de la investigación administrativa que adelanta este cuerpo colegiado. Pues vamos a esperar qué pasa con este caso, pero lamentablemente este Álvaro Hernán Prada que viene del Centro Democrático no es de confiar. Y es que aquí Gustavo Bolívar lo dice: Álvaro Hernán Prada, magistrado que abre investigación a campaña de Petro, es llamado a juicio por la Corte Suprema por compra de testigos. Claudia López, lideresa de la consulta anticorrupción, renuncia a su partido indignada por la corrupción y la fiscalía la cita a interrogatorio por corrupción. Al corrupto Sneider Pinilla lo defiende un fiscal anticorrupción condenado por corrupción. Olmedo López le pide perdón a Petro por haberlo robado, ¿no? Esto es lo que dicen, pues acá, varias personalidades. Miguel Ángel del Río dice: el magistrado Álvaro Hernán Prada debe declararse impedido para investigar la campaña del presidente Petro. ¿Por qué? Publica un tuit donde este señor, cuando era representante de la Cámara, decía: las FARC han manifestado, al igual que sus amigos Cepeda, Petro y Gustavo Bolívar, que su principal objetivo es meter preso a Uribe. Santos se presta como el traidor que es. Yo defiendo a Uribe. ¿Qué puede pensar uno con Álvaro Hernán Prada en el CNE investigando a Gustavo Petro? Hace parte del Centro Democrático y además de esto, pues defiende a Uribe en tweets pasados. Después dice Miguel Ángel: en marzo del 2018, Álvaro Hernán Prada, magistrado del CNE, cuya ponencia solicita pliego de cargos contra el presidente, habla de su columna de opinión sobre la izquierda como la entronización del comunismo y que se debía vencer al enemigo. ¿Magistrado imparcial? No lo creemos. Por otro lado, Inti Asprilla hizo un pronunciamiento vehemente sobre el problema de corrupción que se destapó en la unidad de riesgos y deja clara su posición política, no como Claudia López, que salió huyendo del partido. Cuando la tormenta se acerca, la sabiduría popular indica que los primeros en tratar de abandonar el barco son las ratas. Yo no abandonaré el barco del gobierno de Gustavo Petro y no abandonaré, en medio de la crisis más dura que ha vivido el Partido Alianza Verde, mi partido. Se ha querido hacer ver que hacemos parte de un gobierno criminal, obviando realidades y verdades. Y vamos a hablar con un poco de lógica y de sentido común. Las relaciones de confianza se construyen con los años. Y nadie absolutamente está exento que una persona a la cual le depositó su confianza desvíe el camino. Y viene entonces la pregunta: ¿cómo se va a actuar? Yo voy a decir qué hizo el gobierno de Gustavo Petro ante las denuncias hechas por parte de Paula Bolívar sobre lo que estaba pasando con los carrotanques. Lo primero que hizo el gobierno de Gustavo Petro cuando la investigación periodística se consolidó fue apartar de su cargo al señor Olmedo. Lo segundo que hizo el gobierno de Gustavo Petro fue denunciar penalmente al señor Olmedo y al señor Sneider por medio del secretario de Transparencia Idárraga. Y lo tercero que hizo el gobierno de Gustavo Petro, y vamos a analizar si esto es el modus operandi de un gobierno criminal, fue nombrar en la unidad a una persona intachable para que destapara todo lo que venía ocurriendo. Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá, y con quien también he construido una relación de confianza a través de los años. Así que, muy a pesar
de aquellos que quieren venirnos a dictar clases de moral. No, señores, no somos como ustedes. Uy. A diferencia de otras y de otros que quieren escurrir el bulto, que han dado además el primer paso para la creación del partido oportunista, porque ya todo el mundo sabe quién es la persona más oportunista de la política y ni siquiera es necesario nombrarla. Claudita. Acá se está haciéndole frente a esta situación compleja y dolorosa. Las acusaciones por parte de criminales confesos hacia integrantes de mi partido son graves, nadie lo va a negar. Y será la justicia quien determine responsabilidades y será también la institucionalidad verde que determine si hay o no lugar en el comité de ética a sanciones de tipo disciplinario. Pero también voy a develar de una vez el jueguito que están jugando. Un criminal confeso que quiere absoluta impunidad, señoras y señores. Un criminal confeso que quiere absoluta impunidad. Y ese criminal confeso en esa búsqueda de absoluta impunidad va a empezar obviamente a tratar de encochinar a todo aquel que había osado decirle, oiga, tengo un problema en mi municipio, hay un riesgo. Ah, no, sí, a ese lo vamos a encochinar. Esa es la estrategia golpista que van ahora a intentar. Yo, a diferencia de otros que fueron a pedirle a Carlos Ramón González que le diera el aval, reafirmo, con la lealtad e integridad que me caracteriza y que me enseñaron desde mi casa, que confío en la probidad de Carlos Ramón González, fundador del Partido Alianza Verde. ¡Claro! ¿Qué sería lo más fácil? ¿Qué sería lo más fácil? Ah, llegó la tormenta. No, yo no conozco a Carlos Ramón. No, yo confío en la probidad porque he construido a través de 10 años una relación de confianza con él. Así soy. Así que colombianas y colombianos, no somos como las ratas. No jugamos al tape y tapen. Y no jugamos a la hipocresía. Acá estamos, asumiendo responsabilidades, sin escurrir el bulto, asumiendo la gravedad de los hechos ocurridos y esperando que haya justicia y que esta olla podrida que se destapó sea de una vez saneada. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, Usted será- contundentes palabras aquí de Inti Esprilla sobre la corrupción que se está presentando en esta unidad de riesgo. Y es que aquí tenemos las palabras de Ferney Gacera, que fue abogado que denunció la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y que desde el 2021 se presentaba esta corrupción. ¿Qué pasó? Que cuando la denunció lo despidieron. Estar aquí. Eso es muy valiente porque hace, imagínense, el gobierno anterior, cuando nada de esto pasaba, usted se atrevió a decir, mire, hay colusión, los contratistas son siempre los mismos, las pólizas o las garantías no sirven para nada. En fin, un montón de cosas que es lo que estamos viendo ahora, pero que entonces todos callaban. Cuéntenos un poco esa historia suya. ¿Cómo terminó usted en la fiduprevisora y qué fue lo que pasó cuando usted empezó a recibir estos contratos, además por toneladas, porque en su relato usted señala que lo llenaban de contratos y de contratos y de contratos y de contratos en la unidad de la unidad de gestión del riesgo? Perdón. Vea, Juan Pablo, la cuestión fue que inicialmente la idea de que revisara esas fianzas es por lo que me pidió la doctora Granados. Pues yo empiezo a revisar las fianzas y tras del hecho pretendían meter otras figuras, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando del tema de vacunas, posterior fue lo de San Andrés, si no se acuerdan que habían sobrecostos casi del 700% en las viviendas. Y bueno, básicamente estamos hablando de unos buitres de la contratación que pues cada vez que hay un siniestro en el país, pues ellos aplauden porque automáticamente sus registradores empiezan a sonar, ¿no? Ese es el tema. A mí me llaman para que revisemos el tema de fianzas, pero pues obviamente me parece escandaloso porque hay una clara prohibición por parte de la Superintendencia Financiera frente a las pólizas en temas de contratación. Entonces pues le manifiesto, le digo, oye, esto está grave, pero me parece aún más grave que hay un tema de colusión acá es evidente. Mira, son las mismas empresas en estos contratos. Cuando se lo muestro automáticamente un cambio, porque digamos que una investigación de estas no se hace un día para otro, sino que digamos que un periodo, cuando se realizó este periodo de verificación, automáticamente me cargan. Cuando presento el informe final, eso fue un día viernes a las 11 de la mañana, le digo, mira, eso fue lo que yo encontré, esto es muy grave, esto es muy delicado, tú te puedes ver inmersa en situaciones penales, porque aquí hay una falta de control, no solamente digamos en lo que tú decides del tema de la colusión, sino que la forma como se hace el estudio del sector, como se hace el estudio del mercado, indica pues que obviamente hay una especulación muy alta frente al tema de los precios que finalmente se utilizan para comprar. Luego, pues el tema alarmante, le digo, mira, está pasando esto es muy grave. Con que lo recibió a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde me recibió en el puesto y me dijo como, no te preocupes que tú ya no vuelves. No es como, yo realmente no entiendo cómo pude colarme
en la previsora, y lo digo colarme porque pues si hubieran tenido, digamos, un poco de revisión de mi hoja de vida, se hubieran dado cuenta que permanentemente estoy trabajando en los mecanismos por los medios de los cuales se va en la contratación estatal. Yo he hecho, digamos, estudios sobre este tema, he publicado artículos frente a este tema, y realmente, pues, en ese momento, cuando yo decidí estar allá, pues, veníamos de pandemia y tocaba trabajar en lo que fuera en ese momento. Entonces, digamos que eso tuvo que ver con ese encuentro y con el hecho de encontrar esas situaciones particularmente. Yo quisiera decir que, por ejemplo, esto, digamos, la mafia con la que está peleando en ese momento Carlos Carrillo no es una mafia cualquiera, es una mafia cualificada. Ellos tienen muchas empresas, tienen coartada completamente a los funcionarios tanto de la unidad de gestión de riesgo como de la fiduprevisora. Así como, digamos, como Juan Pablo, tú lo decías ahorita, de que la fiduprevisora, digamos que la unidad de gestión de riesgo no puede contratar, entonces su contratación la hace a través de la fiduprevisora, y se supone que la finalidad de que sea la fiduprevisora es poder garantizar que no se van esos mecanismos de contratación. Finalmente eso termina siendo todo lo contrario. Lo que termina siendo la fiduprevisora es, obviamente con todos los formatos, ellos tienen todos los formatos y todo se legaliza y todo se cumple en teoría, pero en la vida real lo que pasa es que termina siendo la forma de hacer pasar como ciertas cosas que finalmente no se cumplen, porque finalmente lo que termina sucediendo es que la contratación pues está en manos, no son más de 40, 50 empresas, pero los contratos que yo les estoy contando a ustedes son contratos. Yo no vi un contrato que fuera menos de 15 mil millones de pesos, por ejemplo, en ese momento. Estamos hablando de contratos de 70 mil, de 80 mil, de 120 mil millones. Imagínense esa cantidad, el impuesto de todos los colombianos metido en esto, en esta vagabundería, y lo que denuncia aquí el abogado Ferney Gacera, que hizo parte de esta fiduprevisora que estaba revisando toda esta contratación y que al descubrir lo echaron, pues es muy grave, señores. Y además de esto, pues que diga que la mafia con la que se está enfrentando Carlos Carrillo es cualificada, pues deja mucho que desear, y poner a pensar en que tienen que destapar esta olla podrida y acabar de una vez por todas con el robo del país. Por ejemplo, ahí es muy importante, yo no sé, hasta donde yo recuerdo, Miguel Uribe Turbay aún no ha aclarado qué tiene que ver con el tema de las vacunas y cómo estamos hablando de contratos de 120 mil millones de pesos y mucha más plata, donde pues también yo pienso que le dé una explicación al país, pues porque en su momento sonó bastante en esas situaciones. Pero finalmente lo que yo sí quisiera decir es que esta mafia de contratación no es una mafia de contratación que sea de la administración Petro. Eso sería lo más injusto, porque justamente es la administración Petro la que entra a luchar contra la gravedad de la corrupción tan descarada que hay en esta entidad. Y obviamente eso no le va a gustar a los dueños los que tienen sartén por el mango, no le va a gustar a los que están comiendo dentro de la entidad, que son personas que facilitan la coima, facilitan la corrupción. Luego, pues lo que tiene que pelear en este momento Carlos Carrillo es contra una mafia que trabaja de manera sincrónica entre las empresas y los trabajadores de ambas entidades. Y que están incrustadas en este poder de contratación, ¿no? Vamos a ver qué pasa y cómo se desarrolla. Pero des en cuenta cómo el señor Carlos Carrillo, que ahora es director de esta unidad, pues le pega tremenda peinada al señor Morales de la Blue Radio, ¿no? Néstor Morales. Escuchemos lo que él dice sobre la corrupción que hay, ¿no? ¿Cómo se justifica Néstor defendiendo? Cuando él tiene la gallardía de entregar a un miembro de su propio partido, que en ese momento era Samuel Moreno. No sé si está por ahí Aurelio Suárez, que en ese momento era miembro del Polo y que estuvo tan cerca. Una de las razones por las que algunos sectores políticos del Polo se enemistan con Gustavo Petro es porque él denuncia a Samuel Moreno, siendo de su propio partido. Porque en todos los partidos la corrupción, desgraciadamente, en Colombia es transversal. Está en la izquierda, está en la derecha, está en el extremo centro que quiere posar de impoluto. ¿Qué tal esto de Claudia López ahora diciendo, cuando hizo campaña con los NAME, cuando gobernó en Bogotá con el Centro Democrático, con el Cambio Radical, cuando tenía 35 de 45 concejales y diciendo, me voy porque el profe Mocus y la corrupción y no sé qué? Es una cosa, el oportunismo de los políticos. Es Pero absoluto. no es cierto que hay una corrupción asqueante que usted mismo ha encontrado. Hay una corrupción asqueante en la sociedad colombiana. Y está en lo público, está en lo privado, y también estaba en la UNGD. Hay una corrupción no asqueante, solamente no en la sociedad, no, eso no es cierto. Hay una corrupción asqueante en el gobierno. No, señor, pero es que el gobierno es un reflejo de la sociedad. O sea, usted no puede decir aquí, fíjense usted lo de las marionetas. Pero es que decir la sociedad es decir, todos los que nos están escuchando son unos corruptos. No, esa es una elucubración bastante. No, la corrupción no es en la sociedad, la corrupción es en la clase política. Sí, señor, la corrupción es en la sociedad y está en lo privado y en lo público. Fíjese usted lo que pasó con Saludco, por ejemplo, que era privada, se la robaron. ¿O usted, Interbolsa, qué era? ¿Pública? No, pues hay 100.000 capítulos y eso no quiere decir. Esta es una sociedad que está corroída por la corrupción y eso no iba a cambiar. ¿Por qué no pensaban eso antes de llegar al gobierno? Pero por supuesto que no hacían sino vomitar contra el gobierno de turno, diciendo que el gobierno es corrupto y que la derecha es corrupta. Porque lo era, apreciaban esto. La izquierda es tan corrupta como los otros. Ese es el relato, o sea, digamos que el relato con el que la derecha se defiende es el de todos somos monstruos, entonces nadie lo es. Y yo sí creo, Néstor, que ese es un relato que, y yo estoy haciendo mucho en eso, ese es un relato que se va a destruir, porque ningún gobierno
gobierno habría sido capaz de abrir la caja de Pandora. Ningún gobierno habría sido capaz. Bueno, eso es la verdad, ¿no? Hasta el momento, este es el único gobierno que ha destapado los escándalos de corrupción. Y pues les tenemos una noticia realmente grave con esto del oportunismo de Claudia López. Resulta que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, va a interrogatorio a la fiscalía por presunta corrupción en el metro. La exalcaldesa deberá dar cuenta sobre las denuncias, pues que advierten de actos irregulares en la financiación del proyecto Metro de Bogotá. Para el próximo jueves 16 de mayo, la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a Claudia López. Y esto sobre presuntos hechos de corrupción en la financiación del Metro de Bogotá, pero también por una presunta financiación irregular de la campaña política de la senadora Angélica Lozano. Vamos a escuchar el informe y se sorprenderán. Dicen que más de 12.000 millones de pesos del Metro de Bogotá habrían sido utilizados para financiar la campaña de Angélica Lozano. Vamos a ver en qué termina todo esto. Información de último minuto en RTVC Noticias con Carlos Giraldo, más de este tema que nos convoca hoy aquí en la Agenda Noticiosa. Adelante. Juan Carlos, televidentes, muchísima atención porque la Fiscalía General de la Nación acaba de llamar a interrogatorio a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un nuevo hecho de corrupción que sacudiría al país. Está relacionado con supuesta financiación ilegal a campañas políticas con dineros del proyecto de infraestructura más grande del país. Estamos hablando con dineros del Metro de Bogotá. De acuerdo con una decisión y con pruebas que están en la Fiscalía 135 especializada, se habrían pagado más de 12.000 millones de pesos en dos pagos en los que intervinieron ciudadanos colombianos y ciudadanos chinos que habrían sido utilizados para financiar la campaña política al Congreso de la República en el año 2022 a Angélica Lozano, esposa de la exalcaldesa Claudia López. De acuerdo con información que conoció RTVC Noticias, el interrogatorio se realizará el próximo 16 de mayo en la Fiscalía General de la Nación. En medio de esta investigación, la Fiscalía no solamente tiene las denuncias aportadas a la Fiscalía 135 especializada de Yopal, también hay cientos de horas de interceptaciones telefónicas en la que aparentemente intervienen tanto ciudadanos colombianos como ciudadanos chinos que estarían relacionados con la obra del metro, los cuales habrían hablado del aporte a la financiación de la campaña del Congreso de Angélica Lozano, repetimos, esposa de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien hoy es llamada a interrogatorio por la Fiscalía por supuestamente haber utilizado dineros para la construcción del metro de Bogotá para financiar la campaña política de su esposa Angélica Lozano al Congreso de la República. Repetimos, información de último minuto, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, fue llamada a interrogatorio por la Fiscalía por un nuevo hecho de corrupción que sacudiría al país. 12.000 millones de pesos del metro de Bogotá habrían sido utilizados supuestamente para financiar la campaña del Congreso de Angélica Lozano en el año 2022. Regresamos a la mesa de análisis y a otras noticias. Uno se queda sin palabras con estas noticias, definitivamente, ¿no? Por supuesto, Angélica Lozano salió a decir que esto es mentira, que esto es un montaje de Vicky Ávila y que realmente esto se va a caer fácilmente. Escuchemos. Espectacularidad se desatan un poco porque las palabras legales algunas veces asustan. En mi caso se llamó declaratoria, a Claudia se llama interrogatorio, pero es una cosa precisamente de cierre. Si hubiese mérito, proceso siquiera abierto como investigación formal o pruebas, sería una imputación y sería de otro nivel de gravedad. Esperamos que pronto se pueda cerrar y en ese caso ahí sí serán públicas todas las piezas procesales que hoy tienen reserva y que al no estar públicas facilitan las mentiras, las ediciones y el show. Hasta la misma revista Semana, en octubre del año pasado, 21 de octubre, reconoció que se trataba de un chiste y que este señor, este ciudadano mayor, fue y reconoció que estaba haciendo una broma y que todo es mentira. Lamentablemente es una mentira que hace mucho daño. Esto es lo que dicen ellos, pero después se fueron a los rines y pues aquí Claudia López salió diciendo: ah, te asustaste, Vicky Dávila. Sabes perfectamente que manipulaste la información, que te filtraron, que hiciste un montaje en portada para difamarnos, que eso es un delito, que todos saben que el contrato del metro lo hizo Peñalosa, no yo, y que ni a él, ni mucho menos a mí, que no lo adjudiqué, le dieron ninguna coima ni aporte a una campaña, que todo es falso, manipulando y montando en una difamación tan burda que ya te desmintieron la corte y la fiscalía. Y también sabes que el 16 de mayo cumpliré la citación y que toda la difamación quedará en evidencia. Entonces ahora sí te asustaste y con razón, porque la difamación, el hostigamiento, el sicariato moral no son una broma pesada, son delitos que dan condenas y multas, ¿no? Y pues Vicky Ávila le dice: Claudia López, le exijo que rectifique inmediatamente su afirmación sobre mí, indicando que yo le hice un montaje a usted. Hay un expediente, unas interceptaciones a terceros que las mencionan a usted y a su esposa, Angélica Lozano, sobre el metro, la campaña de su pareja y 12.000 millones de pesos y un llamado a interrogatorio contra usted. Yo solo publiqué la información cumpliendo mi deber como periodista. La justicia definirá si ustedes son culpables o no. Espero rectificación. Pues habrá que esperar qué dicen en este interrogatorio. Sin embargo, pues ustedes ya se dieron cuenta. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan, que se suscriban, que piensa de lo que dijo Inti Asprilla, tremendas palabras, de lo que está haciendo el CNE con Gustavo Petro. Quiere, mejor dicho,
tumbarlo, porque esto no es de más, pero pues ustedes saben qué pasaría si a Gustavo Petro buscan tumbarlo. No siendo más, les pedimos que compartan, se suscriban y nos vemos en uno próximo.